Celebro una vez más la presencia en Buenos Días de Visión de don Guillermo Lazo. El caballero es un hombre de una trayectoria pública interesante y, por cierto, líder nacional de Creo. Le decía a don Guillermo, bienvenido, Guillermo. Muchas gracias. Le veo saludable mucho, como Diego. siempre, aunque cojeando un poquito, ¿no? Sí, Entiendo sí, que sí. de por medio hubo una operación de la médula, ¿o soy impertinente? No, en lo absoluto, Diego, con mucho gusto. Esto tiene como antecedente una caída en el Camino de Santiago en el año 2013. Claro. Lastimosamente fui víctima de una mala práctica médica en Lugo, España. Al ponerme la anestesia epidural, me produjeron un hematoma en lo que se llama la cola de caballo, que son los nervios que terminan luego de la columna vertebral. Sí. Y bueno, pasé una época mal con unos dolores que fueron controlados, luego algunos buenos años con toda tranquilidad, pero de repente se me presenta un quiste en la médula espinal como producto de este suceso. Y hace un año, exactamente el 5 de septiembre, me operaron la médula espinal en Cleveland, que son palabras mayores. Son temas mayores. Claro, yo tengo en mi espalda, como le digo a mis nietos, una herida de guerra de más o menos 25 o 30 centímetros. Y para operar la médula, pues tuvieron que mover 5 vértebras de la columna, hacer una incisión en la dura madre y entrar a la médula espinal. Y al entrar a la médula se tocan todos los nervios todo el sistema neural de la cintura para abajo, todas las extremidades inferiores. Y claro, esto es igual que cuando usted va al dentista, el dentista le hurga en los nervios y le quedan doliendo los nervios. Claro. En este caso, requiero aproximadamente un año y medio de recuperación. Ya voy por un año y claro, tengo que hacer ejercicios físicos, terapia. He recuperado pues mi capacidad de caminar con cierta incomodidad todavía, pero bueno, es una lucha, son de las luchas que le plantea la vida a uno, que a veces dice, bueno, ¿y por qué me tocó a mí? ¿Y por qué me tocó a mí? Pero la realidad es que hay que encararlo y pues lo hemos encarado con el apoyo de mi esposa, de mis hijos, muy, muy bien. Y aquí estoy, como decía mi padre, vivito y coleando. Sí. Y por cierto, celebro su recuperación, Guillermo. Muchas gracias, Diego, le agradezco. Afrontar lo que afrontar usted también se necesita valentía, porque es un proceso doloroso. Para que usted tenga una idea, Diego, y los oyentes tengan una idea, si hay 100.000 operaciones del corazón en Estados Unidos, hay una de médula. ¿Una de médula? Así es. Eso es lo extraño y lo raro de una operación de este tipo, que es, claro, muy doloroso porque se tocan todos los nervios, es decir, se los manipulan. Y bueno, gracias a Dios las cosas salieron bien, porque los riesgos de haberme quedado paralítico en la propia... ¿Había ese riesgo? Sí, claro, había ese riesgo. Un 30% de riesgo de salir en silla de ruedas del quirófano. Gracias a Dios salí bien. Estuvo en buenas manos. Estuve en muy buenas manos. Un médico sudafricano en Cleveland, el doctor Sarel Boster, que realmente tiene unas manos benditas, y en el preoperatorio le digo, doctor, oiga, ¿y estas operaciones con robots? No, me dice, el robot está aquí, este soy yo, aquí están mis manos. Claro, es un lugar tan delicado que no se puede entrar ni siquiera con una máquina, ¿no? Sino con las manos. Manos prodigiosas. Manos prodigiosas. Realmente médicos. Uno valora mucho a la ciencia médica, a los médicos, a los profesionales médicos, a las enfermeras, y uno dice la verdad que son maravillosos, ¿no? Y la experiencia que tuve fue muy, muy buena, excelente. Y tan pronto me recuperé lo básico, pues casi exagero un poco al decir que tuve que aprender a caminar nuevamente. Claro, es un tema complicado, delicado, pero bueno, estoy bien. Son luchas que le plantea Dios en el camino de la vida, y aquí estamos dándola, le hemos dado con mucha entereza y hemos avanzado mucho. Guillermo, me alegro sinceramente por su recuperación. ¿Cuánto tiempo duró la operación? La operación, el día de la operación duró exactamente 7 horas. 7 horas. 7 horas boca abajo.
Imagínese usted. Pero ahora está boca arriba. Ahora estoy boca arriba. Estamos dialogando con don Guillermo Lasso. Guillermo, los 4 vocales de mayoría, vayamos al tema político, los 4 vocales de mayoría del Consejo de Participación, encabezados por el sacerdote Tuárez, han sido censurados y destituidos por la Asamblea Legislativa. Con la sustitución que viene ahora, se reanuda la peligrosa aventura política, Guillermo. Bueno, Diego, en esto yo soy muy claro. Desde las elecciones seccionales pasadas, yo le planteé al pueblo ecuatoriano el voto nulo por los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Y yo planteé el voto nulo basado en el argumento de que esa es una institución chavista creada por Correa en Ecuador y que no forma parte de la estructura de un Estado liberal. Un Estado liberal tiene solamente 3 instituciones: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Por lo tanto, es una novelería pensar en la cuarta y quinto poder del Estado, como nos hablaba el gobierno anterior. Por eso yo creo que hay que llevar a cabo un proceso constitucional para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Yo la verdad que nunca he conocido al curita Tuárez ni a ninguno de los miembros del Consejo que han sido destituidos el día de ayer, ni a quienes los van a suplantar. La verdad que mi tema no es un tema personal contra nadie, es una opinión sobre que es una institución que sobra en la estructura del Estado y que además, Diego, ha sido en gran medida causa de toda esa vorágine de corrupción del gobierno anterior. ¿Por qué? Porque es como una especie de asambleía guardada en el cajón del escritorio del presidente, donde fue evidente que hicieron lo que les dio la gana al gobierno, nombrar a los amigos y las autoridades que ellos querían tener. Y eso trajo como consecuencia actos de corrupción, producto de que no había lo que debe haber en una democracia liberal: pesos y contrapesos, organismos de control que puedan realmente controlar las labores del Ejecutivo y poder observar cuando se equivoca. No hubo eso y por lo tanto lo que hubo es un exceso de poder y ahí tenemos las consecuencias. Los ecuatorianos estamos sufriendo porque pasamos un periodo de denuncias de corrupción que le han hecho mucho daño al país. Guillermo, cuando usted dice que para que se ponga remedio a esta aventura política hay que apelar a un proceso constitucional, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de, en primera instancia, recordará usted que en la campaña del 17 yo planteé una consulta popular que de llegar al gobierno llevaría a cabo una consulta popular para que sea el pueblo el que se pronuncie y decida la eliminación del Consejo. Luego, el doctor Julio César Trujillo, quien en paz descanse, planteó lo mismo, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Y luego, a raíz de las elecciones de marzo, cuando planteé el voto nulo, planteé también la necesidad de recoger firmas para, a través de una consulta por iniciativa ciudadana, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. El doctor Trujillo posteriormente planteó lo mismo, y por respeto a la personalidad del doctor Trujillo, yo dije, estaré atrás de él. Como cualquier ciudadano, apoyaré los esfuerzos del doctor Trujillo para recoger firmas, llamar a una consulta popular y eliminar al Consejo de Participación Ciudadana. Luego sucedió lo que sucedió, lamentablemente, el fallecimiento del doctor Trujillo, pero veo que los comisionados que quedaron, a la cabeza Pablo Dávila, con un grupo de prestigiosos ciudadanos ecuatorianos, han continuado con el proceso y han planteado a la Corte Constitucional un camino a través del cual se reforme parcialmente la Constitución en Asamblea Nacional, para lo cual se requieren 138,000 firmas.
que, mire, esas firmas existen en el Ecuador, porque de acuerdo con las encuestas, 80% de los ecuatorianos no están de acuerdo con la existencia del Consejo de Participación Ciudadana. Por lo tanto, llegado su momento, si a nosotros nos piden que apoyemos la recolección de firmas, pues con gusto lo vamos a hacer como una manera de apoyar también a este grupo de ciudadanos que están planteando ellos esta reforma parcial de la Constitución, para la cual se va a requerir mínimo 138,000 firmas. Y una vez que este proceso se tramite en la Asamblea, que tomará probablemente un año, pues lograremos normalizar la democracia ecuatoriana, al menos en ese aspecto. Guillermo, en el supuesto de que tuviésemos que ir a una consulta popular para liberarnos de este bodrio, entiendo que el gobierno actual tiene reserva de una consulta popular porque puede ser una especie, digamos, de encuesta respecto del gobierno, ¿no? Bueno, eso ha sido una costumbre en Ecuador, más allá de qué tema se consulta. Si es el gobierno el que consulta, entonces castiguemos al gobierno. Exacto. Sobre todo hoy un gobierno que tiene una popularidad de apenas el 20% según las encuestas, sí. Es decir, se ha venido a menos. Por eso yo creo que esta iniciativa se tiene que mantener dentro del marco de la ciudadanía, inclusive, con total franqueza, el movimiento Creo no ha querido ser protagónico en esto, sino respetar el trabajo de esta comisión ciudadana para que el proceso sea eso, un proceso cívico, ciudadano, y no un proceso político, no de un partido político, menos de un gobierno. Guillermo, temas políticos con don Guillermo Lasso. Usted se ve al gobierno del señor Moreno. Háblenos del acuerdo de Creo con el gobierno de Moreno para ayudarle a lograr gobernabilidad. ¿Cuáles son los ejes de ese acuerdo? ¿Está dando resultado, Guillermo? A ver, Diego, en primer lugar, no es un acuerdo con el gobierno del presidente Moreno. Ya. Este es un acuerdo dentro del ámbito legislativo, nada más. En el marco legislativo. Solo en el marco legislativo. Yo le digo algo, Diego. Yo me defino como opositor al gobierno. Yo soy opositor al gobierno, pero yo soy un demócrata. Soy un demócrata y soy un promotor del Ecuador. Ya. Yo creo que el Ecuador, para salir adelante, necesita estabilidad democrática, necesita llevar a cabo políticas públicas que reactiven la economía. Y cualquier quebranto institucional en el Ecuador es malo para los ecuatorianos, porque no es el camino para lograr la prosperidad, no es el camino para lograr el empleo. Por lo tanto, yo le digo a usted, soy opositor al gobierno de Lenín Moreno. Yo creo que nos deben 650,000 empleos, los 250,000 que ofrecieron en el primer año, los 250,000 que ofrecieron en el segundo año, y han destruido 150,000 empleos. Por lo tanto, nos deben 650,000 empleos a la sociedad ecuatoriana y no lo van a poder cumplir porque la economía apenas va a decrecer, no es que va a crecer este año, al menos 0,5%. Ahora, de ahí a ser partícipe de grupos políticos que quieren pescar en el río revuelto, generar caos, producir interrupción institucional, que se caiga el gobierno, pues yo no estoy de acuerdo. Usted sabe muy bien, Diego, las circunstancias en las cuales el presidente Moreno asumió el mando. No viene al caso mirar detalles ni recordar el 2 de abril del 17, donde para nosotros se violentó la voluntad popular. Pero eso es una hoja a la que yo ya le he dado la vuelta, porque estamos más cerca del 21 que del 17. Y a pesar de aquello, yo creo que no podemos afectar la gobernabilidad en el sentido de que el gobierno de Lenín Moreno debe terminar, tiene el deber y también el derecho democrático de terminar su periodo institucional el día 24 de mayo del 2021. Y debe de terminar como sea,
lastimosamente... ¿Qué significa como sea? Bueno, como sea, lo que quiero decirle es si hoy que tiene el 20% de popularidad, el 24 de mayo tiene el 1% de popularidad, pues bueno, pues que lo termine, porque los ecuatorianos nos debemos de poner serios. Recordemos en la década de los 90 la caída de Bucarán, la caída de Mahuat, la caída de Lucio Gutiérrez. Dígame una cosa, ¿qué trajo realmente en materia de fortalecimiento institucional al Ecuador? Nada. Trajo desprestigio institucional y no se solucionaron los problemas económicos del país. No cambió en nada. Entonces yo en esto sí quiero decir, yo soy un demócrata, Diego, soy un demócrata y creo en el respeto a los periodos presidenciales y que este gobierno, aunque termine mal en términos de mala imagen, pues bueno, que termine el 24 de mayo del 21, que llegue un nuevo gobierno, ojalá el gobierno del cambio, que comprenda lo que debemos hacer para generar empleo en el Ecuador. Guillermo, lo escucho como siempre con vivo interés. Gracias. O sea, que usted se declara opositor del actual gobierno, pero claro, usted ejerce su acción democrática en términos racionales, democráticos verdaderamente. Pero por supuesto, Diego, es que tenemos que ser democráticos, republicanos. Ahora, yo soy crítico de las políticas públicas del gobierno. Ha perdido en materia económica más de 2 años y medio. Ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no se basa en ningún programa económico. Eso se basa en un acuerdo político, de política internacional. El gobierno ha dado un giro de 180 grados en su política internacional. Vemos claramente cómo desalojó al incómodo Assange de la embajada en Inglaterra, cómo dio un viraje de 180 grados al apoyar a la oposición venezolana y dejar de apoyar a Maduro en Venezuela. Mire cómo ahora intenta ingresar a la Alianza del Pacífico. Son cosas buenas para el Ecuador, hay que reconocerlo. Pero ese es el programa político que de alguna manera ha convocado que el Fondo Monetario Internacional le dé una ayuda económica al Ecuador. Pero no hay un programa económico. Y yo lo vengo diciendo esto desde mayo del 2018. Lamento que algunas personas se hayan molestado por mi crítica, pero la verdad es que no hay un programa económico de 5 años como debió existir, más allá del plazo del gobierno. Es decir, en 5 años vamos a corregir el déficit estructural, en 5 años vamos a tener un crecimiento económico que nos acerque a un 5% anual, vamos a generar empleo, es decir, un programa económico. Y eso no existe. No existe el programa económico y el ministro Martínez no ha logrado presentarle al Ecuador ese programa económico amplio, comprensivo, que nos permita a quienes analizamos las políticas públicas de este gobierno poder decir, bueno, no me gusta mucho lo que han planteado, pero van por el camino correcto. Lastimosamente, no van por el camino correcto. La economía, la sociedad ecuatoriana, Diego, está compuesta por 17 millones de ecuatorianos, de los cuales 8 millones están en condiciones de trabajar, de los cuales apenas 3.100.000 tienen un empleo estable. 4.900.000, la gran mayoría de ecuatorianos, mujeres y jóvenes, no tienen un empleo formal. Viven con $1 al día, con $20 al mes, y ese es un caso mucho más patético en las zonas perimetrales de las principales ciudades de la costa ecuatoriana. Y usted ve una familia donde los niños consumen drogas, Los niños le han perdido el respeto al maestro, le han perdido el respeto al padre de familia. El padre que no consigue empleo no es un padre feliz, es un padre que ve añicos hecha su dignidad. Una madre muchas veces soltera, abandonada por el esposo, a cargo de 2, 3 hijos, no consigue empleo. Tiene 40 años y le dicen ya usted es muy vieja para conseguir un empleo en el Ecuador, como síntoma de que no hay empleo. Entonces,
muchos de los problemas que se viven en el Ecuador son problemas que nacen y que deben de ser solucionados dentro del ámbito de la familia ecuatoriana. Porque si mañana un niño comete un error y cae en el consumo de las drogas, es el padre y la madre los que le deben de dar el primer auxilio. Pero para que el padre y la madre le den el primer auxilio, tienen que ser padres y madres serenos, tranquilos, que tengan el frente de batalla, el sostener a su familia cubierto, el tener la tranquilidad que llevan alimentos, que educan bien a los hijos para preocuparse de esos casos extremos. Penosamente no tienen empleo. Y como no tienen empleo, se produce un círculo vicioso de deterioro de la familia ecuatoriana. Y no es el gobierno el que dice, toco la puerta y voy a regalar uniformes para el niño, libros para el niño, condicionando la educación del niño para que adopte los criterios que dicen los libros del Ministerio de Educación. Una maestra ecuatoriana en Puembo me decía anoche, no es posible que los niños y jóvenes no puedan construir sus propios criterios, que tengan que estar sujetos a adoptar los que dicen los libros y las materias que establece un Ministerio de Educación y un sistema educativo que responde a este modelo estatista de control estatal. Me decía esta maestra, tenemos colegios, pero no tenemos educación. Colegios, qué patético, sí, ¿no? Qué patético. Es patético. Hay colegios, pero no hay educación. Y este es uno de los problemas más graves del Ecuador, porque también tenemos hospitales, pero no tenemos médicos, no tenemos medicinas. Tenemos carreteras, Diego, pero no hay camiones que llenen esas carreteras llevando la producción de los centros de producción, del campo, de la fábrica, a los puertos para exportar al mundo. Tenemos carreteras, pero están vacías. Debemos de llenarlas con buses que lleven a los jóvenes, a los padres de sus casas a los puestos de trabajo. Eso es lo que necesitamos hacer en el Ecuador. Ese es el Ecuador del cambio, el Ecuador que requiere verdaderamente un cambio. Rescatar a la familia ecuatoriana, recuperar el respeto de los hijos a los padres, recuperar el respeto de los hijos al maestro ecuatoriano. Y eso parte por recuperar el respeto del gobierno al maestro, que en los últimos 12 años los trataron de tirapiedras, les quitaron su fondo de cesantía, destruyeron la personería jurídica de su sindicato, la UNE. Sí. Y cuando el niño dice, si el presidente trata mal al maestro, ¿yo por qué voy a respetar al maestro? Entonces yo creo que tenemos que someternos a un proceso de profunda reflexión para poder producir un cambio cultural, para volver a la educación de cuando usted era pequeñito, Diego, cuando yo era pequeño, donde estudiábamos ética en el colegio. Cívica en el colegio. Eran materias importantes. En Guayaquil yo tenía un profesor brillante, el doctor Parducci Chacaluga, Nicolás Parducci Chacaluga, que fue procurador del gobierno de Jaime Rodríguez Aguilera, profesor riguroso, disciplinado, exigente. Recuerdo las clases de ética de las que yo disfrutaba mucho con él, y también las clases de cívica, donde se aprendía a ser educado, pues también, educado con la patria, educado con la ciudad y educado con el maestro. Se aprendían cosas tan simples pero tan profundas como amar el himno, la bandera, así el escudo, es, ¿no? Así es, así es. Déjeme decir que yo también tuve en la escuela y en el colegio profesores brillantes, ¿no? Guillermo, escuchándole y le escucho con mucho interés, y cataloguen ustedes los valores éticos que preconiza don Guillermo Lasso. Usted habla de un cambio. ¿Está resuelto a lanzarse nuevamente a la candidatura presidencial para sacar adelante este cambio? A ver, Guillermo. Sí, Diego, sí. Pero yo frontalmente. Frontalmente, sí, lo he dicho en varias ocasiones. La primera vez lo dije en una entrevista que me hicieron en la ciudad de Washington en fue por septiembre del año 2017. Yo no estoy deshojando margaritas. Yo creo que las condiciones del Ecuador del 17 al 19 y al 21
se han deteriorado aún más, no han cambiado para bien. Por lo tanto, el discurso del cambio hacia un futuro positivo, de cambio, hacia un futuro de prosperidad para los ecuatorianos, está intacto. Y yo estoy decidido a ser candidato a la presidencia de la República porque precisamente me motiva ese interés de motivar el cambio que esperan los ecuatorianos, que espera aquel padre de familia, no solo aquel que no tiene empleo, sino aquel que teniendo empleo y nos escucha en esta entrevista, vive con temor de perderlo, Diego. Vive con temor de perderlo. Y necesitamos llevar a cabo reformas profundas en el Ecuador. Yo quiero impulsar un gobierno reformista, pero no reformas que digamos una mano de gato, como se dice vulgarmente. Se requieren reformas en el campo económico, en el campo social, en el campo político. Pero como no podemos esperar al 21 y para responderle a su pregunta del acuerdo legislativo que suscribió, creo, en mayo de este año, pues ahí habían 10 puntos muy concretos, de los cuales 6 proyectos de ley. Uno de esos, reforma laboral, reforma económica, otros en el campo de las comunicaciones. Yo no quedé satisfecho con las reformas a la comunicación en la que hizo este gobierno. No es suficiente, tiene que ser más profunda. Tienen que vender todos los canales de televisión, periódicos y revistas de propiedad del gobierno, aquellos llamados incautados, y que lo convierte al gobierno en el más grande holding de medios de comunicación. Tienen también que reformarse la ley de educación superior. Tenemos que devolverle la libertad a la universidad. Por ejemplo, una universidad de las tan buenas que hay en Quito, que podemos hablar de la San Francisco, la UTLA, la Internacional, muchas otras más. La Católica. La Católica también. Son universidades que que están tan bien estructuradas que pudieran establecer una extensión universitaria en Galápagos, en la península de Santa Elena, en cualquier cantón pequeño de Loja, en la ciudad de Guayaquil. Pues no hay libertad para hacer eso. Tienen que irle a pedir permiso a la CENESID y es un proceso burocrático que más parece que tienes que tener un padrino para bautizarte que un proceso transparente para el desarrollo universitario. Y usted, sin embargo, ve a jóvenes ecuatorianos que dicen, no tengo cupo en la universidad pública y tampoco tengo dinero para ir a una privada. ¿Qué hago, señor? Como anoche en Puebla una madre me decía, nosotros somos un matrimonio joven, somos profesionales, no hemos conseguido empleo, tenemos una hija, me decía la madre, mi esposo trabaja 16 horas diarias, materialmente tenemos recursos para poder comer, pero yo quiero que mi hija estudie en un buen colegio, pero no tengo dinero porque el colegio me cuesta $350 y yo espero tener un segundo hijo, decía la señora, y no puedo darle una buena educación a mi hija mayor y no a mi segundo hijo. Entonces no alcanza. Las reformas que requiere el Ecuador son profundas, Diego. Déjeme decirle, Guillermo, que le escucho con vivo interés, porque cuando usted toca el tema educativo, es un tema básico, ¿no? Y un gobernante, un futuro gobernante, tiene que darle la debida importancia al tema educativo. Con educación, todo sin educación. Ahora, Guillermo, objetivamente hablando, ¿cómo siente usted su fortaleza política? La fortaleza de... Creo, vea usted lo que ha pasado, por ejemplo, en la Asamblea, que la gente un poco ha ido alejándose. Mire, yo le voy a decir algo y no lo señalo como reconocimiento de un error, sino el reconocimiento de una realidad política. El bloque de Creo era un bloque de Creo y alianzas, y mayoritariamente alianzas. Y bueno, usted sabe lo que duran las alianzas políticas, lo que un perro en misa, ¿no? Como se dice vulgarmente. Así que hay que comprender eso. Pero el bloque de Creo se ha quedado ya con un número importante de 20 asambleístas, todos... ¿20 asambleístas? Sí, 20 asambleístas, todos convencidos de las propuestas que Creo tiene para el Ecuador. Ahora, más allá de la asamblea,
yo le digo, yo siento un gran respaldo popular, especialmente en la sierra, especialmente en Quito. Y eso tiene una direccionalidad, especialmente en la sierra. En la Sierra Central, en Chimborazo, en Tungurahua, en Cotopaxi, en Pichincha. Por eso he comentado que estoy negociando con mi esposa María Lourdes para venirnos a vivir una temporada en Quito. Ah, caramba. Y hacer base política en Quito, sin abandonar Guayaquil. Claro, pasando temporadas aquí, temporadas en Guayaquil, pero llegar a un departamento cómodo, no estar como transeúnte en un hotel y poder así profundizar lo que es de mi interés, las relaciones con los distintos estamentos de la sociedad de la sierra, de la sociedad de la sierra ecuatoriana. Mire, ayer tuve por 2 horas un encuentro, un diálogo con líderes de la parroquia de Puembo. Puembo. Oiga, en primer lugar, bellísima. Sí, Llegué de noche, sí, en el atardecer, y el campanario de la iglesia precioso, iluminado, con unos maceteros con plantas en las paredes. Bellísimo. O sea que Puembo debe prepararse para acoger a la familia Lazo. Bueno, no Puembo, he dicho Quito, porque un departamento en Quito está más cerca de su radio. Si me voy a Puembo sería muy difícil por el tráfico llegar a tiempo a sus entrevistas. Pero vea, siempre nos quejamos. El presidente parroquial de Puembo me decía, bueno, aquí estamos haciendo el esfuerzo, tratando de salir adelante. Y yo le decía, pero si tienes una bella iglesia, si tienes un bello salón comunitario, impecable de limpio, impecable. Y claro, todos los líderes comunitarios ahí participando de una conversación interesante sobre la falta de empleo en Ecuador, sobre los problemas para emprender, sobre los problemas para innovar en Ecuador, los problemas de educación que le preocupan a las madres, los problemas de seguridad que son muy serios. Gracias a Dios, amanecimos hoy con la buena noticia de que apareció la niña Anaí de 2 años y mire, no tenemos por qué solamente hablar de cosas malas en el país. Yo creo que ha sido una acción rápida de la Policía Nacional. Esta mañana, es que ha sido una acción eficiente. Hay gente que quiere castigar a la ministra Romo porque asaltan y le roban un celular a alguien en la calle como si eso hayase sucedido o haya sucedido a partir de que ella era ministra. De acuerdo. En el Ecuador roban celulares desde hace hace 10 años, pues. Sí. Por lo tanto, no podemos andar con estas mezquindades. Pero yo celebro por la familia de Anaí, por Anaí, que la Policía Nacional haya actuado con mucha rapidez en ese caso. Y efectividad, ¿no? Efectividad. Pero necesitamos trabajar con mayor profundidad en la seguridad. Y mi propuesta es que este es un tema indelegable, que el presidente de la República lo tiene que asumir. Él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y él es la máxima autoridad del Estado ecuatoriano para decirle a la policía, oiga señores, ustedes tienen que trabajar junto con las Fuerzas Armadas, el auxilio de las Fuerzas Armadas dentro del marco de la ley, pero, por ejemplo, cortar el internet en las cárceles, hacer una requisa de todos los teléfonos celulares de todos estos capos de la mafia que mire usted, controlan las sociedades de la cárcel. Vea el caso de Anaí, la llaman a la madre, identifican la llamada telefónica y la llamada telefónica viene desde la cárcel. ¿Qué quiere decir? Que ellos están cómodamente organizando todo el crimen organizado desde la cárcel. Esto no puede ser, pues. Vea un caso exitoso, El Salvador, uno de los países más violentos de América. Llega el presidente Bukele, presidente joven, millennial. ¿Y lo que está haciendo? En materia de seguridad. Ha logrado en 3 meses bajar a 0 el número de homicidios. Las famosas maras, ¿no? Imagínense, lidiando con las maras salvatruchas. Sí. Ha logrado el apoyo de la sociedad salvadoreña. Pero ¿qué ha hecho él? Él en persona, eso no lo ha delegado.
Yo no creo que es un tema delegable, es un tema que lo tiene que asumir el presidente de la República porque hay decisiones duras que tomar que le corresponden al presidente. Y claro, no sacamos nada entre una disputa de la ministra con una alcaldesa o de la alcaldesa con una ministra. No tiene ninguna lógica. El ciudadano dice, oiga, no se pongan a pelear mientras a mí me roban mi celular, pues. Y hay que tener claro que esa es una función fundamental del gobierno central, que los municipios pueden apoyar dentro de ese marco de la ley, pero el presidente no se puede excluir de la administración de ese problema. Y eso será un punto de cambio en caso de que los ecuatorianos decidan votar por nosotros en el 21. Le escucho con vivo interés, Guillermo. Muy bien. Usted dice que en la sierra le está yendo bien. ¿Cómo le está yendo en la costa? Guayas, Manabí, a ver. Mire, hay que trabajar muy duro. Y me va bien también. Pero hay que trabajar muy duro y obviamente lo vamos a hacer como lo hicimos en el año 2017, sobre todo en la segunda vuelta electoral. Manabí tiene sus particularidades, hay que reconocer. El correísmo tiene allá unos adeptos como agradecimiento al gesto de haberse preocupado de Manabí, de Esmeraldas, después del terremoto del año 16. Digo al gesto porque Bahía es una ciudad prácticamente abandonada, que no se la ha rescatado de los problemas derivados del terremoto. Vamos a trabajar en Manabí, usted me verá por Manabí también, sin duda alguna. Vamos a trabajar en la provincia de Los Ríos. En la provincia de Los Ríos, en las seccionales, no nos fue mal, quedamos en segundo lugar con una muy buena votación. Inclusive nuestro candidato denunció posibles fraudes en esa provincia. Vamos a trabajar muy duro en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, en Santa Elena también. Así que en todo el Ecuador, en todo el territorio ecuatoriano. ¿Qué dicen las encuestas? Porque Mire, entiendo que usted también hará encuestas, ¿no? Sí, por supuesto que sí, pero mire, yo ya he ido aprendiendo algo, don Diego. Ya va siendo oficio. Sí, ¿no? claro, porque mi primera campaña fue en el año 2012 para las elecciones del 13, la segunda en el 16 para las elecciones del 17. Una encuesta 2 años antes del día de las elecciones no tiene ningún valor. Sí. No tiene ningún valor. Y esto lo digo porque yo no voy a decirle a usted, yo voy primero, porque si fuera primero no tiene ningún valor. Ningún valor. Y esto lo digo también con generosidad democrática. Si alguien es nuevo y quiere lanzarse, todavía tiene tiempo. Pues hágalo, porque nada está definido en el panorama electoral en este momento. Que tenemos un gran chance, Diego. Y por eso estoy aquí. Porque si no tuviéramos una gran oportunidad, compréndame, yo no quiero ser candidato por tercera vez simplemente para ser candidato. Yo quiero ser candidato porque percibo que puedo ganar y al ganar puedo gobernar a través de un proceso de cambio con un gobierno reformatorio. Algo es evidente, don Guillermo, algo es evidente, usted tiene las ideas claras, eso es muy importante. Muchas y además gracias, cree en Diego. esas ideas. Ahora, en el supuesto de que finalmente también se lanzara don Jaime Nebot, y en el supuesto de que fueran finalistas Guillermo Lasso y Nebot, ¿cómo ve el panorama? Sin ánimo de poner el plan de adivino. No, mire, yo ya competí con el Partido Social Cristiano en el 2017. Recuerde usted que doña Cintia Viteri fue la candidata del Partido Social Cristiano. Yo pienso que la primera vuelta electoral se han convertido en una suerte de primarias. Para quienes les preocupa las primarias, pues con la primera vuelta queda claro cuál es el candidato de cada tendencia. Porque no creo posible que entren a la segunda vuelta electoral 2 candidatos de la misma tendencia. Y aquí le tengo una información a usted. Yo le tengo una información que no nos va a alegrar mucho, pero es una realidad. Si Correa está presente en Ecuador,
mantiene su capacidad competitiva. Él mantiene su capacidad competitiva. 20-25% de la votación. Un poquito más alto. 28. Un poquito más alto, don Diego. Caramba. Claro, y aquí yo quiero señalar algo. Economistas inclusive, al comienzo del gobierno de Moreno decían, no importa, hay que neutralizar a Correa desde el punto de vista político, aunque nos cueste en la economía. Mi argumento era el contrario. La única manera de neutralizar a un opositor político es haciendo las cosas mejor que él, manejando mejor que él la economía. Y este gobierno ha perdido más de 2 años y ha manejado mal la economía. ¿Y Correa manejó la economía, dice? No, pues no la manejó la economía, pero es que a él le tocaron unas suertes que no creo que se van a volver a repetir en el inmediato plazo. El alto precio del petróleo, pues. A Correa le tocó el ahorro que hicieron gobiernos desde Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Palacio. Acuérdense que a él le tocó recibir unos fondos petroleros por cantidades importantes. Él se lo gastó, se gastó los fondos, tuvo el alto precio del petróleo y tuvo también, para suerte de él en el ámbito internacional, la caída de las tasas de interés. Por lo tanto, pudo endeudarse y endeudarse prácticamente a manos llenas. Pero eso ya no se va a repetir. Yo no veo cerca un incremento del precio del petróleo. Lo que estamos viendo muy probablemente es una recesión global producto de la pelea de Estados comercial de Estados Unidos con la China. Luego, los Estados Unidos cada día descubre o acumula más reservas petroleras y va a ser menos dependiente del petróleo fuera de su territorio. Por lo tanto, subir el precio del petróleo, poco probable. Luego, las tasas de interés. Momentáneamente usted me dice, sí, el FED las ha bajado en Estados Unidos. Eso es momentáneo, eso es coyuntura, eso es táctica, pero en el mediano plazo las tasas de interés subirán y por lo tanto el costo de endeudamiento para Ecuador va a crecer y eso va a limitar el endeudamiento también. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que yo diría que a partir del año 21, con el cambio, con un nuevo gobierno, con un gobierno reformador, habrá que encarar un futuro de gran esfuerzo porque no se van a repetir estos aguinaldos navideños que tuvo durante 10 años Correa. Y en esos 10 años donde, no seamos mezquinos, se construyeron carreteras. Ahí están las carreteras, pero están vacías, don Diego. Hay que llenarlas, como ya lo dije, de camiones que lleven a los trabajadores, padres, madres, jóvenes de sus casas a puestos de trabajo. Hay que llenarlas con productos que se exporten al exterior. Hay que llenar de médicos a los hospitales. Estoy hablando con un economista, el economista Guillermo Lazo. Yo le agradezco el título, pero no lo tengo. Le repito, como lo he dicho en muchas ocasiones, Además, no yo soy solo Guillermo. un bachiller. Yo soy solo un bachiller que no ha sentido la necesidad ni de falsificar tesis, ni de comprar un título universitario. Pero se ha graduado con honores en la Universidad de la Vida. Se ha graduado con honores, Guillermo. Muchas gracias. Yo creo que nos espera una etapa interesante. Yo la miro con esperanza, con optimismo. Me ilusiona ese futuro del Ecuador, un Ecuador democrático, republicano, donde el presidente de la República sin parafernalia pueda venir a verse con su amigo Diego Kendo y ser entrevistado aquí y no decir, no, ahora que soy presidente, que pida cita y que venga a verme él al palacio si es que tengo tiempo. Esos son presidentes con ciertos tufos de autoritarios y prepotentes. Yo pretendo ser un presidente republicano, que se trate con él con la mayor sencillez del mundo, porque el problema no es el ego del presidente, el problema es la necesidad de subsistir de la familia ecuatoriana. Don Guillermo, terminamos y eventualmente usted se enfrentaría a un candidato del correísmo. Pero visibiliza. Ya lo hice.
Pero vean el 17, claro. me enfrenté con el candidato no del correísmo, de Alianza País y de todo el Estado ecuatoriano, que llegaron al punto hasta de recoger fondos públicos para comprar entradas al Estadio Atahualpa y luego hacerle una emboscada cobarde a mi esposa y a mí y a mi hijo. Así que yo los he enfrentado este holding de medios de comunicación. Yo creo que hoy, para dejar una nota optimista en ese campo, hay un CNE donde la cancha ya no está totalmente inclinada como me tocó a mí. Yo creo que el gobierno actual no utilizará los medios de comunicación incautados con el desparpajo con los que lo usaron para denigrar mi campaña, para hacer campaña sucia, para mentir sobre mí. Recuerda usted que tenía 49 offshore, que no sé de dónde lo sacaron y dónde lograron inventar toda esa información. De envidia, ¿no? Sí, pues. Es que no tengo eso. Si lo tuviera, estaba bien que tengan envidia. Y por sus propios medios. Claro que sí, pero fíjese lo que es la vida, ¿no? Fíjese lo que es la vida, ya nos estamos dando cuenta que aquellos que decían tenemos las manos limpias, corazones ardientes y mentes lúcidas, resulta que las manos no estaban tan limpias y a otros nos querían acusar de cosas que ellos hicieron, hacen y mantienen. Oiga, Guillermo, ¿cómo recibió la noticia de la medida de prisión preventiva para Correa Glass y varios exfuncionarios de su gobierno? ¿Cómo recibió esa noticia? Bueno, ¿estamos victimizando a Correa? Mire, yo creo que la justicia tiene que actuar. Tiene que actuar. Lo que a mí me gustaría es ver una justicia que actúe con esa celeridad en todos los casos. En todos los casos. Eso implica un mensaje, ¿no? Eso implica un mensaje. Sí. A mí me gustaría que la fiscal Diana Salazar, que me parece que hace una buena gestión, y creo que es una fiscal que está actuando con celeridad en los casos del correísmo, bueno, pues actúe en todos los casos. Y así nos dé mayor confianza. Hay que saber leer entre líneas, ¿no? Actúe en todos los casos. En todos los casos. Absolutamente en todos los casos, mi querido Diego. Es un gusto verlo. Igualmente. Le agradezco esta oportunidad. Mi respeto para usted, para su maravillosa esposa, para su familia. Gracias. Le mando un saludo. Ella no pudo acompañarme. Yo llegué ayer, no pudo acompañarme en este viaje, pero vendrá en lo siguiente, sobre todo porque se va a tener que hacer cargo del departamento en el que vamos a vivir acá un tiempito. Pues, de la casa. ¿Sabe cuál es el tema de la casa? Que quedan lejos de los estudios de Radiovisión, de Radiodemocracia, de los medios de comunicación. Aquí hay que estar cerquita de donde las papas queman, don Diego. Muchas gracias. Igualmente, por su nuestro invitación. agradecimiento a don Guillermo Lazo. Muy buenos días.